vamos a pedir al sistema. Queremos darle la más cordial bienvenida el día de hoy a todos los que están aquí en el ex Congreso en Santiago. Algunos no hemos repetido el plato, ¿no es cierto?, porque la vez anterior estuvimos también en otra mesa técnica tratando los temas generales de la Ley de Envejecimiento Activo, Saludable, que se está tramitando en este minuto en el Senado. Esa ley, dicho sea de paso, comenzamos la etapa nosotros ya de votación la próxima semana. Ha habido un activo trabajo de, primero que nada, agradecerle a todos ustedes por la participación también, por sus sugerencias, por sus opiniones, que han ido evidentemente enriqueciendo los contenidos generales de esta norma que queremos que sea lo más adecuada posible para enfrentar lo que significa este gran desafío de las personas mayores en nuestro país. Paralelamente a eso, hoy día nos convoca también un tema que no es menor. Hay una cantidad significativa y dentro del marco de esta misma ley estamos en una discusión ahí con lo que significa el trabajo de las personas mayores. Muchas personas mayores trabajan o por necesidad o por opción, pero en ambos casos, lo que sí buscamos nosotros es que sea un trabajo que esté dentro de marcos legales formales y no en la informalidad, porque eso además significa un riesgo también precisamente para a quienes son hoy día las personas mayores. Pero junto con darle esta más cordial bienvenida y nuevamente agradecerles por la disposición, la voluntad que han tenido siempre de participar en estas actividades, diferentes organismos, les vamos a pedir evidentemente que nos vayamos identificando para los efectos prácticos de la comisión, del trabajo, y agradecerle sinceramente la voluntad, la disposición, la creación de esta ley
Yo creo que va a poner a Chile también en la vanguardia. Hay un solo país en América Latina que tiene una ley sobre este particular, que es particular, especialmente es Costa Rica, que tiene una ley de envejecimiento. Bolivia tiene una ley de seguridad fundamentalmente en el contexto de salud, ¿ya?, que establece ciertos parámetros de reconocimiento de derechos en ese contexto. Y evidentemente nuestro país, que es uno de los países, el segundo país con mayor nivel de envejecimiento en América Latina después de Uruguay, hace necesario que nos pongamos a tono con este tema. Chile ratificó y suscribió la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un trabajo que también estuvo fuertemente presionado por esta misma comisión y que terminó, ¿verdad?, siendo formalmente ya ratificado esta convención. Se estimó de que el arreglón seguido era hiperconveniente, ¿verdad?, que se estructurara esta ley de envejecimiento. El primer informe final de la Comisión de Adulto Mayor, que se construyó desde la Cámara de Diputados, concluía en 3 objetivos, en 3 metas fundamentales en ese informe final. Cuando uno habla con los adultos mayores, le plantean temáticas de la más amplia gama y diversidad de temas. Pero en 3 nosotros concentramos los resultados finales de esa comisión. Lo primero, la necesidad de contar con una política nacional que diga relación con un plan de acción permanente que no esté circunscrito a las vaivenes de los gobiernos de turno, sino que sea parte de una política formal nacional orientada hacia la atención de los adultos mayores. La segunda era la reingeniería institucional del Senama. Senama, decíamos nosotros, hizo la pega, ¿no?, pero tocó techo en la institucionalidad y en el rol que cumple. Y lo tercero era la dictación de una ley integral, nosotros llamábamos en ese momento la ley integral del adulto mayor, ¿ya?, que al final desembocó en esta ley de envejecimiento positivo de las personas mayores. Ese es el contexto global. Yo le voy a pedir, por favor, junto con agradecerles la disposición, que nos identifiquemos los que estamos acá en la sala como los que están por vía telemática. Quiero también destacar el compromiso de diversos senadores en este contexto, no solamente los miembros de la comisión propiamente tal. Lo que vamos a tratar hoy día es un tema que nos preocupa, que es lo que dice relación con la informalidad del empleo de las personas mayores. Ustedes ven en el marco que le entregamos recién, el 28,3% en el último trimestre, octubre-diciembre del año 2021, eran empleo en personas en la informalidad. Pero dentro de esa informalidad, las personas mayores de 65 años, el 51,6% de las personas trabajan en la informalidad. Se habló de una cifra en la prensa hace algunos tiempos atrás, hablaban más de 600.000 personas, de personas mayores en esa condición. Y lo que buscamos, y dicho sea de paso, a través de esta norma que propició precisamente el senador Chaguán, la senadora Carolina Goic y otros tantos más en este proceso, lo que buscamos es fundamentalmente generar un marco en esa dirección que nos permita enfrentar la informalidad. Hubo discusión en algún minuto porque se pensaba que esto pudiera precarizar la labor del trabajo mayor. Y no es así, lo que queremos al contrario, queremos darle un marco regulatorio, porque lo peor de todo es que 600 y tantas mil personas trabajen en la informalidad, evidentemente que es una situación compleja. Le vamos a pedir, por lo tanto, que se nos vaya identificando, partiendo por quien nos tenemos aquí inmediatamente al lado. Buenos días, Nicolás Stark, soy asesor parlamentario en temas de personas mayores. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Amalia Pereira Campo, encargada de la Secretaría Migrante, consejera nacional de la CUT y presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud Privada Mutuales. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Paz Águila, soy directora ejecutiva de comunicaciones de la Asociación de Mutuales y vengo en representación de don Lorenzo Constant, que es el presidente de la Asociación Gremial. Hola, buenos días, soy Javier Sutil Martínez, asesor legislativo de la ministra de Desarrollo Social. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Héctor Vera, de Hogar de Cristo, pero en este momento estoy acá representando a la comunidad de organizaciones solidarias. Buenos días.
días. Luisi Álvarez, directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Buenos días, mi nombre es Ángela Arenas Maza y vengo en mi calidad de directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Finisterre. Hola, buenos días. Hugo Cifuentes, yo soy profesor de Seguridad Social y además represento en Chile a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Fuentealba y vengo en representación de la UNAP, Unión Nacional de Pensionados de Chile. Buenos días, mi nombre es Rafael Jara López, soy médico geriatra, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Buenos días, Mauricio Anacón, asesor legislativo del senador David Sandoval. Bien, David Sandoval, Sí, perdón, Hugo. Perdone, senador, la ex senadora Goich me manda un WhatsApp pidiendo que la disculpe ante usted y ante el resto de los asistentes porque se encuentran en una reunión del Centro de Políticas Públicas de la Católica que tienen que resolver un asunto antes de las 12. Ella me dice en el WhatsApp, muy penada de no poder estar, pero tuvo que optar por eso. Gracias. Les vamos a pedir a los que están, por favor, en línea, que se vayan también identificando para los efectos de saber con quién estamos. Francisco, tiene la palabra. Buenos días, soy Francisco Río, asesor de la bancada de senadores de la Unión Demócrata Independiente. Para evitar el silencio, me presento, Guillermo Montt, especialista en protección social de la Organización Internacional del Trabajo. Buenos días, Giovanni Calderón, coordinador de la bancada de senadores de la UDI. Buenos días, Raúl Caneda, asesor legislativo del senador Iván Morey. Buenos días, Tania Mora, asesora jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Buenos días, Alejandro Reyes, de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Defensoría de las Personas Mayores. Muchas gracias, senador. Bien. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos y queremos adentrarnos en este tema. Nos manda también el senador Chaguán, que está en otro nivel, en este mismo edificio ahora con la Comisión del Futuro, también esperando en algún minuto integrarse también a la reunión, ¿ya? Bueno, estimados amigos y amigas, lo que nosotros queremos básicamente es precisamente conversar sobre esto. ¿Qué les parece? ¿Es necesario avanzar en un mecanismo de establecer algunas regulaciones sobre este particular? ¿Existe la intención de que, dado que en el marco que estamos en la tramitación de esta ley de envejecimiento, nosotros pusimos dentro de este tema un capítulo sobre llamado precisamente de la protección laboral de las personas mayores, donde creíamos nosotros que era necesario incorporarse. En la propuesta que hace el Ejecutivo, que hace el Gobierno, aquí está Javier Sutil, pucha, tengo la mezcla con tu... Javier Sutil, no teníamos la situación nosotros respecto de que en la presentación que hace el Ejecutivo, en las modificaciones a la indicación a la ley que estamos tramitando y que empezamos a votar la próxima semana, en su artículo 15, la propuesta del Ministerio reconoce, ¿no es cierto?, el tema del trabajo como un tema relevante en las personas mayores, ¿ya? Y ahí tenemos alguna discrepancia respecto a si incorporar o no este tema. En la última reunión que tuvimos con la ministra de Desarrollo Social nos señalaba de que era bueno quizás que incorporáramos obviamente en esta discusión, y lo vamos a hacer sin duda, al Ministerio del Trabajo, que es una entidad que evidentemente nos toca. Pero, dado la significación, la preocupación que tenemos, la informalidad del empleo en las personas mayores, el incremento de esta condición de informalidad en los últimos años, particularmente por la pandemia y por otras cosas más, es lo que nosotros queríamos escuchar la opinión de ustedes. Así que, señora Amalia, le ofrezco para abrir el debate nomás. No estoy poniendo ningún orden en particular, pero ya que usted
está acá, nos interesan de sobremanera las opiniones de las organizaciones. Bueno, agradecida de la invitación. Me comentaban que había tratado de juntar en el periodo pasado de la presidenta Bárbara Figueroa, habernos juntado antes. Efectivamente, nosotros tenemos un alto índice de trabajadores de casas particulares, del trabajo informal, del sindicato de trabajadores de la locomoción colectiva, efectivamente el multiroute, o sea, el comercio, y ha llegado mucho trabajador efectivamente adulto mayor. En la informalidad a nosotros no tenemos tanta información y me alegra de tener este documento porque tenemos más información en la formalidad, organizado. Pero nos llama profundamente la atención mayores de 60 a 65 años. Y yo lo he venido pensando hace más de 2 años de formar la Secretaría del Adulto Mayor. Yo en estos momentos estoy a cargo, ya llevo 12 años en la Secretaría de Migración, que cuando se veía nadie lo consideraba migración y yo creo que en el adulto mayor también está un poco invisibilizado, pero visibilizado en la informalidad, visibilizado en la irregularidad, pero fundamentalmente en el abandono. Y en los trabajos no tan precarios, sino que dignos, precarizados, pero no tienen la misma condición del trabajador regulado. Así que a nosotros se nos hace un sentido hoy en día visibilizar esto, un sentido formalizarlo. No digo sindicatos, organizaciones superiores, pero esa es la lógica. Esa es la lógica de formalizar al adulto mayor. Yo tengo una razón de pensar que cuando digo jóvenes para jubilar y viejos para trabajar, y eso lo hemos visto. Ahora, ¿qué creemos? Como Central Unitaria de Trabajadores, como trabajo decente, como diálogo social frente a ello, efectivamente. Bien dice lo que comentó el senador, unos por necesidad y otros porque todavía nos sentimos ágil, nos sentimos vigiles, nos sentimos integrados al mundo del trabajo. Yo creo que lo más digno que le pasa al ser humano es el trabajo, el sentirse útil. Y perderlo a los 50 años, hoy en día hay un cambio generacional en el mundo y en nuestro país, y a los 50 años ya somos viejos. Pero no nos valoran en el sentido de la experiencia, de la disponibilidad, inclusive me atrevería a decir en la responsabilidad. Yo he escuchado a muchos empresarios, nosotros como Central tenemos un diálogo muy fluido con la CPC, con la CNC, con la SOFOFA, siempre estamos creemos en el diálogo social sin duda y en el tripartismo, así que tenemos encuentros y siempre nos comentan, disciplinado, responsable el adulto mayor, el horario de entrar a las 8 y están a las 7:30 ya tomados desayuno en su puesto de trabajo, no son muy licenciosos y si son en espacios cortos, no son licencias prolongadas, la disponibilidad y la responsabilidad. Entonces, yo creo que se está perdiendo un capital humano muy interesante. Me alegro que esté el doctor Jara, lo conozco, un muy buen profesional, excelente. Entonces, ¿qué es lo que hace sentido? De que hay un segmento de la población que falta que se le incentive más. Cae en la informalidad, en el trabajo de que salga un ratito, pero cuando están organizados, muy responsables, el retail a nosotros nos ha comentado que son los primeros en llegar y los últimos en irse. Por tanto, creo que esto se hace sentido con derecho, una ley, se hace sentido con salud, con previsión, con acompañamiento sanitario, con profesionales que los guíen a ellos, pero fundamentalmente en la inclusión y en la integración. Yo creo que es un muy buen inicio de esto con una ley, con un acompañamiento, con un asesoramiento, con capacitarlos. Son muy capaces. A mí me llama la atención que cada vez hay más adultos mayores aprendiendo la digitalización. Y son muy rápidos. Yo me reconozco un poco lento en eso. Y tengo una compañera que es la secretaria de Sintraloc, Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva, Marisol, tiene 68 años y se maneja pero perfecto en la computación. Entonces, eso lo estamos desaprovechando. Y un país, efectivamente, que va muy pronto y ya estamos envejeciendo, pero envejeciendo porque nos dicen que envejecemos, porque nuestras mentes no envejecen, nuestro físico no envejecen. Así que a entera disposición vamos a trabajar, nos vamos a integrar. Fundamentalmente yo me integro el presidente tiene harto trabajo, el compañero David Acuña, y me encargó, y sabía que yo estoy en esto hace mucho tiempo, acompañando y
empujando a que la juventud que entró a la CUT y la juventud que entra al mundo del trabajo valore la experiencia y la dedicación del mundo mayor. Eso, gracias. Sí, bueno, muchas gracias, señora Amalia. Yo le agradezco sinceramente el tema y qué bueno que estemos también en sintonía. El proyecto que se planteó un minuto era un contrato simplificado, ya que evidentemente se adecuaba a las condiciones que implicaba el trabajo de las personas mayores. Incluso, no sé si aquí está el doctor, nos puede decir, pero dicen que ya nació la generación que va a vivir 130 años, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que cuando uno cumpla 65 años, ¿ya?, va a estar en la mitad de su vida, ¿no? Lo que hace 50 años atrás, estar en la mitad de la vida era tener 20 años. ¿Se acuerdan años atrás cuando una persona, yo recuerdo, más allá de cualquier otro estigma, pero cuando antes decía, ¿no es cierto?, tenía una mujer 21 años, había un dicho que decía, se le fue el, ¿cómo decía? Se le fue el tren, no, o sea, la dejó el tren. Son expresiones más allá de lo que implica, es lo que refleja el hecho de que las generaciones van cambiando porque la expectativa de vida va cambiando y el envejecimiento de la población nos va estirando, ¿verdad?, esta condición y nos pone en una dinámica distinta. Por eso, los resultados de esta reunión, dicho sea paso, nosotros se lo vamos a hacer una minuta y se lo vamos a hacer llegar al Ministerio de Desarrollo Social, que aquí está Javier en todo caso, pero se va a mandar también al Ministerio del Trabajo, porque en el fondo lo que creemos nosotros, que debe existir alguna regulación en materia contractual en el trabajo entre la persona mayor y la empleadora. No queremos la informalidad. Como bien dice la señora María, las personas mayores tienen mucha responsabilidad. Incluso más, nosotros planteamos un programa que no sé por qué no está todavía en la propuesta nuestra, el tema del servicio país, el servicio país senior, que no sé por qué no apareció al final, no sé por qué nosotros mismos que lo habíamos promovido, no olvidamos de ese capítulo. Así como el servicio país, ¿verdad?, donde mandaban a jóvenes recién egresados, profesionales, a trabajar en las comunas más apartadas. Bueno, como bien dice usted, señora Amalia, ¿por qué no esa experiencia acumulada de tantos años, de tanta diversidad de profesiones? Decíamos nosotros, bueno, ¿por qué no un servicio país senior? Y utilicemos en el buen sentido de la palabra todo ese trabajo de personas mayores que están plenamente vitales y que en algún minuto alguien dijo que aquí tener más una determinada cantidad de años ya era casi símbolo mejor para irse para la casa. Francisco, tú me estabas pidiendo la palabra desde las redes. Tienes la palabra. El experto asesor en el tema, en el mundo laboral, Francisco, así que te escuchamos con atención también. A ver, varias notas relativas a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y otros parlamentarios también. Revisé con detalle el boletín de indicaciones y hay muchísimas indicaciones, tanto suyas como de otros parlamentarios. Afortunadamente a mí, como parte del Ejecutivo del gobierno anterior, me tocó colaborar con el Servicio Nacional de Adulto Mayor a través del Ministerio del Trabajo. Bien lo sabe don David, en las comisiones que redactaron finalmente el proyecto sobre envejecimiento positivo. Hoy se le apunta a cambiarse el nombre para envejecimiento activo. La idea de incorporar un capítulo laboral en este proyecto dice relación básicamente con dar al tratamiento del adulto mayor y sus regulaciones legales un nivel de integralidad suficiente para que esta legislación tenga un peso específico que no pueda ser soslayado. Muchas de las normas protectoras, tanto en materia de infancia, juventud, estudiantes y en este caso adulto mayor, suelen adolecer del problema de que quedan muchas veces en letra muerta. Cuando se le da un carácter de integralidad, es decir, se aborda desde diferentes perspectivas la temática del adulto mayor, este riesgo es menor. En ese sentido, yo no veo una razón ni jurídica, ni técnica, ni política suficiente para haber propuesto eliminar el capítulo laboral contenido en el párrafo segundo. Más aún, cuando ese capítulo laboral fue consensuado por todas las fuerzas políticas del Senado, que de forma más o menos similar se han mantenido en este periodo.
hay que tener presente que este capítulo laboral lo que hace es estructurarse sobre la base de decir, mire, un trabajador que es adulto mayor es tan trabajador como otros, no puede tener menos derechos. Sin embargo, su regulación, la regulación de esos parámetros esenciales del contrato de trabajo, como principalmente la jornada, debe tener una flexibilidad tal que dé cuenta de sus propias necesidades. Porque es posible que un trabajador adulto mayor ya le cueste más trabajar en forma continua. O puede que sí, en forma continua, pero por periodos menores de tiempo. Y así se van adecuando jornadas diarias, semanales, feriados anuales, y otras posibilidades que unilateralmente cada trabajador va a poder elegir, ¿ya?, de un set de cosas que acuerde con su empleador. La norma está bien pensada y es una norma que va a funcionar para los adultos mayores, ¿ya? No es posible, no imagino posible incorporarle cosas que, por un lado, se acerquen a mantener su régimen en forma regular como cualquier otro trabajador de mucha menor edad, de 20 años, con jornadas extensas, con jornadas continuas, con problemas de transporte, de movilidad, ¿ya? Y tampoco veo posible incorporarle medidas que en definitiva se otorguen tantos niveles de discrecionalidad que no haya empleadores dispuestos a contratar a adultos mayores, ¿ya? Es una delgada línea que fue construida en esta comisión por parlamentarios de todos los sectores. Y créanme, como lo recuerda don David, no fue un trabajo fácil. Ese trabajo llevó bastante tiempo, llevó muchos pareceres, mucha gente tuvo que renunciar a cosas que creía, aceptar otras, y se logró un muy buen texto. Yo tengo confianza finalmente en que este texto se va a reponer por dos razones. Uno, porque es una propuesta de indicación de que se rechace el párrafo segundo. Esa indicación debe ser votada, ¿ya? Lo segundo es que a propósito de este capítulo hay una serie de perfeccionamientos que se han introducido en las propuestas de indicaciones por varios otros senadores, entre ellos la senadora Campillay, el senador Flores y el senador Sandoval. Por lo tanto, estas indicaciones se están asumiendo de que están de acuerdo con la existencia de este capítulo laboral en el proyecto, puesto que intentan mejorarlo. Ya se discutirá su mérito a las indicaciones, pero finalmente intentan mejorarlo. Creo, reiteradamente, que debemos dar cuenta en este proyecto del capítulo laboral, que fue largamente construido por todos los sectores, y creo que es un avance sustantivo en materia de protección de los derechos laborales del trabajador adulto mayor, mucho más que lo que existe hoy día, de su incentivo a la contratación, ¿ya?, pero respetando todas aquellas complejidades que lo rodean, como movilidad, medicamentación, disponibilidad de tiempo, obligaciones familiares, etc. Es un proyecto moderno, es un proyecto que va en la línea correcta y realmente entendemos que debe estar incorporado en la regulación del proyecto global. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias Francisco. Mira, para nosotros es súper relevante que estemos acá, en realidad para este propósito, ¿ya? Y qué bueno que esté también el Ministerio de Desarrollo Social presente a través de Javier, porque es una voz directa también de comunicación. Independiente del proceso, en realidad, en el proyecto de ley, y de hecho lo hablamos con la ministra esta semana no, ¿ya? Y entiendo la posición del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que el tema laboral es un tema más bien de legislación de tramitación del Ministerio del Trabajo, porque en realidad era un contrato especial para el trabajador. Esto no se ha sacado de la ley, no se ha votado todavía, porque no hemos llegado a ese punto y esperamos que entre el martes que viene y el minuto en que lleguemos a tramitar ese punto específico, ya habremos llegado a algún punto de encuentro de acuerdo con el Ejecutivo. Esto que concordemos hoy día, es súper relevante que ustedes se manifiesten si les parece razonable, ¿verdad?, que establezcamos este marco regulatorio en materia laboral, porque la informalidad en nuestro país es bastante generalizada. Aquí hablamos que el 51,6% de los mayores de 65 años trabajan en la informalidad.
¿ya? Imagínense, la mitad de los trabajadores, de las personas que trabajan en la informalidad. Muchos lo hacen, ¿por qué? Porque dicen que tienen temor a perder beneficios que el Estado le otorga, ¿ya? Pero al margen de cualquier otra condición, eso es lo que sabemos, y además son más de 600 y tantas mil personas lo que salió una publicación hace algunas. Es mucha gente que está en esta condición. Y lo mismo, dicho sea de paso, afecta a los menores de 24 años. El 37% de los empleos jóvenes también están en la informalidad, o sea, en los dos extremos de la estructura de población laboral, ¿ya? Bueno, sí, yo sé que vamos a ir aprovechando, por lo tanto, este espacio para que nos pidió la palabra la Sociedad Geriátrica y la Unión Nacional de Pensionados. Perdón, después, obviamente. Muchas gracias por la invitación. En realidad, para la Sociedad de Geriatría y Gerontología, el tema del trabajo en las personas mayores es un tema emergente, es nuevo. Hace una semana tuvimos un conversatorio con la Sociedad de Medicina del Trabajo hablando de este tema, porque nosotros en realidad cuando vemos que la población ha envejecido y tenemos una gran cantidad de personas mayores, estamos enfrentando una nueva realidad demográfica. Es una nueva situación que era desconocida para el mundo hace poco tiempo e inimaginable hace pocas décadas. Luego vamos a tener una población con mucha gente mayor que va a tener características muy diversas. Hay gente que va a llegar bien, en buenas condiciones a ser mayor, hay otras personas que van a llegar en estado de fragilidad, otros van a llegar en franco estado de dependencia. Sin embargo, es la obligación de la sociedad entera, creo, promover y proveer de los elementos necesarios para que la población consiga un envejecimiento exitoso, activo, participativo, saludable, en fin, tiene muchas acepciones, pero creo que es una obligación de todos proveerlo. Y me parece que el tema del trabajo en las personas mayores es particularmente interesante porque tiene algunas características que me gustaría señalar acá. Primero, ya hay mucha gente mayor trabajando. A mí me sorprendió muchísimo un día revisando este tema que en nuestra población tenemos, de acuerdo al censo del 2017, más o menos 640.000 personas mayores de 80 años. Y de esos mayores de 80 años, 27.000 estaban trabajando en forma activa. Un número menor proporcionalmente, pero tremendamente importante. Segundo, las personas que tienen un trabajo en edad avanzada son personas que generalmente tienen una expertise en el área, tienen conocimientos, tienen capacidades, tienen lo que en biología se llama, en neurobiología se llama la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? Son las capacidades, competencias y conocimientos que ha ganado una persona a lo largo de la vida cuando ha desarrollado capacidades durante un tiempo. Por ejemplo, un artesano que elabora un tipo de estructura, algún tipo de obra, que lo hace muy bien, la verdad es que puede llegar a edades muy avanzadas trabajando muy bien, ¿ya? Yo cuando entro al metro y veo las figuras de Serreytú, estas maquetas tan bonitas, qué buen ejemplo de algo que se puede desarrollar bien, ¿ya? Un profesional, un abogado que llega a una edad avanzada trabajando, tiene mucha más experiencia, tiene muchas opiniones, tiene muchas más visiones. Entonces, tal como dijo la señora Amalia hace un minuto, el capital laboral valioso está y de alguna forma hay que primero conocerlo y después proveerlo. Luego, las ventajas de trabajar a una edad avanzada permite que una persona mantenga capacidades, y eso tanto en lo físico como en lo mental. En lo físico hay que ver que se mantiene en movimiento, mantiene en buen estado la musculatura, mantiene en buen estado todo el aparato neurológico que controla los movimientos, ¿ya? O sea, se mantiene el paciente como en un estado de entrenamiento y un trabajo donde se van ganando nuevas habilidades, donde hay nuevos desafíos, implica de alguna forma la incorporación de capacidades que no están. Es lo mismo que hace un trabajo de rehabilitación en un momento determinado, ¿ya? Un detalle biológico, por ejemplo. Ustedes han visto que la gente que trabaja en general tiene movimientos ágiles, ¿ya?
Y eso se debe a que nosotros en la musculatura tenemos dos tipos de fibras musculares, de células musculares, unas que controlan los movimientos lentos y unos que controlan los movimientos rápidos. Cuando nosotros hacemos movimientos rápidos, caminamos rápido, jugamos ping-pong, aplaudimos, por ejemplo, utilizamos cierta musculatura que es la musculatura de actividad rápida, por llamarlo así. Si nosotros abandonamos la actividad laboral, si abandonamos las actividades que habitualmente nos mantienen en movimientos rápidos, nos volvemos lentos. Y por eso es que la imagen estereotipada que hay de los mayores es que tienen movimientos lentos. Y si nosotros entrenamos a una persona mayor, puede recuperar estos movimientos rápidos con esta musculatura, pero cuesta hacerlo. ¿Para qué someter a una persona a esa situación? ¿Ya? Lo mismo, el sistema nervioso incorpora nuevas neuronas, nuevas redes neuronales a digamos, de acuerdo a la actividad que tiene. Mantienen más contactos sinápticos, mantienen más actividad neuronal que permite conservar una estructura del sistema nervioso en buenas condiciones. ¿Ya? Y por eso se ha visto que el trabajo en las personas mayores tiene que tener algunas características. Uno, ser un trabajo, digamos, para que el trabajo en una persona mayor sea realmente protector, tiene que tener algunas características. Primero, ser un trabajo realmente útil. No es bueno, por ejemplo, que una persona gaste su tiempo y su energía en un trabajo poco valorado, ¿ya? Hay voluntariados que han tenido ese destino y se han extinguido. Hay gente que trabaja por ejemplo, cuando una señora hace algunos tejidos y los regala a la familia, después ve que la familia no los valora, se pierde un poco el efecto de protección. Pero si una persona hace un trabajo que es remunerado o que es bien valorado de alguna forma, es importante. Segundo, tiene que ser un trabajo gregario, o sea, donde haya contacto con otras personas, ¿ya? El contacto con otras personas es desde ya una protección para el deterioro cognitivo. La gente que tiene contacto con otras personas tiene una cierta protección para sufrir deterioro cognitivo o demencia posteriormente, ¿ya? Tercero, tiene que ser más o menos desafiante, no tiene que ser un trabajo obvio, regalado, simple, ¿ya? Tiene que ser un trabajo donde la persona tenga que desplegar habilidades, tenga que desplegar capacidades, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su preparación previa, pero tiene que hacerlo ya, porque eso es lo que nos mantiene bien. Nosotros siempre hemos visto el trabajo como un sacrificio, de hecho en la Biblia se lo presenta casi como un castigo, ¿ya? Pero el trabajo en realidad es la mejor condición que nos podría permitir mantener nuestras capacidades y aquello que nos cuesta todos los días y aquello de lo cual nos quejamos, que es levantarnos, esforzarnos, pensar, resolver problemas, es realmente lo que nos mantiene en buenas condiciones. Y eso es lo que tenemos que conseguir ya para la mayor parte de la gente. Y por último, tiene que ser un trabajo lúdico. Lúdico, quiero decir, entretenido. Muchas veces, después de haber tenido una vida laboral, una persona, si disfruta de su trabajo, ¿por qué no lo puede mantener? Eso se da con mucha gente que ha desarrollado su vida a lo largo de un área determinada, ¿ya? O también puede ser un buen tiempo de cambiar, que una persona que va a jubilar a una edad determinada parta unos 10 años antes planificando qué va a hacer después de la jubilación. La idea es que se mantenga activo de alguna manera. Ahora, desde el punto de vista eminentemente biológico, claro, una persona podría decir, ¿por qué voy a seguir trabajando? A lo mejor una buena jubilación sería suficiente y me quiero dedicar a algo que no tenga ningún valor económico, ¿ya? Pero la idea es que se mantenga activo y eso permitiría que estuviera en buenas condiciones, ¿ya? Ahora, uno ve que hay una preocupación siempre por la salud de las personas mayores. Hay áreas de la medicina que están preocupadas de esto, la salud cardiovascular, los problemas musculoesqueléticos, la estructura corporal y los órganos de los sentidos. Son las áreas que concitan más interés en torno a este tema. Pero todas estas son áreas en donde el trabajo preventivo puede permitir que una persona se mantenga se mantenga en buenas condiciones. Por ejemplo, en la vista hay presbicias, ya que se puede ir controlando, vicios de refracción, que puede la hipermetropía, la miopía, que la puede corregir el oftalmólogo,
glaucoma, que con un examen frecuente se puede evitar el tratamiento, retinopatía diabética, la diabetes se puede prevenir desde temprano o se puede cuidar bien, en fin. ¿Por qué les comento esto? Porque si nosotros empezamos a valorar el trabajo de una persona mayor como una condición deseable y estable dentro de nuestra sociedad, bien recibida y bien valorada, vamos a generar conciencia en las generaciones anteriores de que tienen que vivir preocupados de estas etapas posteriores de la vida. Tal como se dijo hace un minuto, si una persona cumple los 65 años y jubila, tenemos que pensar que va a vivir 25, 30, 35 años más. Eso es lo que se espera realmente. Entonces, no puede pasar más de un tercio de su vida en una condición pasiva. Entonces, este es un tema muy controversial. Hay mucha gente que no está en buenas condiciones, hay mucha gente que se enferma antes, hay trabajos que requieren mucho esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas variables dentro digamos, de las observaciones del trabajo de los mayores, como es el consumo de oxígeno, por ejemplo. No se le puede pedir a una persona mayor que haga un trabajo donde el consumo de oxígeno sea excesivo porque puede tener un efecto deleterio. Lo mismo, hay que cuidar el aparato locomotor, los músculos, las articulaciones, pedirle un trabajo físico pesado a una persona que ya va cambiando un poco, no corresponde. Pero sí las recomendaciones que dan las guías internacionales es que las personas que van a hacer un trabajo posterior están protegidas y llevan un buen estilo de vida en forma previa. Entonces, creo que la señal que podemos dar, aparte de lo que es exclusivamente actividad laboral, puede estar integrado dentro de lo que es un proyecto más amplio de cómo hacer que la gente pueda desde temprano pensar en un estilo de vida que les permita llegar en muy buenas condiciones a cuando sean mayores, y que la actividad laboral cuando sean mayores va a ser una expresión de eso, ¿ya? Es más o menos eso lo que les puedo decir ahora. Creo que este tema, bueno, disculpen si me extendí un poco, pero este tema es muy amplio, tiene muchas facetas. Yo creo que por sí solo ameritaría de alguna forma generar algo de educación al respecto, ¿ya? Y invito a todas las instituciones que se interesen a que se acerquen a la sociedad de geriatría, porque podríamos hablar de este tema en algún seminario, reunión, simposio, ¿ya? Muchas gracias. Bien, bien, fantástico, Rafael. Realmente pudiera ser un buen motivo para sentarnos a conversar también en ese contexto del tema. La pregunta sigue latente, ¿no es cierto? ¿Es necesario un contrato de trabajo para las personas mayores? Y esto en el marco, vuelvo a insistir, en el marco de esta norma. El proyecto original fue motivado por indicación nuestra, contemplaba esta modalidad, contemplaba un contrato especial que se montó como moción. En las indicaciones del Ejecutivo retira, ¿verdad?, este contrato especial, pero sin embargo, en el artículo 16 el Ejecutivo también incorpora el derecho al trabajo en las personas mayores, ¿ya? Entonces, el tema está en la oportunidad. ¿Lo hacemos ahora ya que esta norma va a salir adelante o esperamos una tramitación aparte que quién sabe va a salir cuándo, ¿verdad? Esa es un poco la situación. Nosotros creemos que esto hay que tratar de regularizarlo ahora, en el sentido de que la informalidad tenemos que hacernos cargo de ella y tenemos que hacerle frente, y eso es lo que tenemos que definir. Le vamos a pedir una pequeña emisión, dicho sea de paso, además, la propia ministra de Desarrollo Social, hay una senda publicación que se realizó por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde se habla de, precisamente, ella participó en un procedimiento, en un informe, un coautor en realidad de un informe de la Ruta Global para un Envejecimiento Saludable. Y dentro de ella se plantea el tema laboral, el tema del trabajo. Tú, Rafael, planteas algo que es súper relevante. ¿Por qué trabajar? Cuando una persona mayor, una vez nos dijo una dirigente nuestra en la región de Aysén a propósito, yo jubilé del trabajo, pero no jubilo de la vida. Cuando una persona jubila, todos queremos ir a descansar, el júbilo, ¿no es cierto?, ir a vivir la vida que uno no vivió porque tuvo que dedicarse 30, 40 años de su vida a criar, a trabajar, a formar su pequeño sustento cotidiano. Muchos lo hacen por opción. Como dice Rafael, porque la actividad lo mantiene a uno activo. Otros por necesidad, más complejo, ¿verdad? ¿Debería o no existir este tema? Ahora, la realidad lo indica hoy día que es un hecho de la causa.
Te vamos a dar, Javier, unos minutos porque sé que tú tienes que, desgraciadamente, antes Carlos, delante a ti, Carlos, y a Ángela, ¿verdad?, de la universidad, porque entiendo que tú tienes que, no más cierto, que tienes que partir, pero para nosotros tú eres el ejecutivo acá, así que te damos la palabra. Muchas gracias, senador. En primer lugar, agradecerle por su invitación, por su gestión, por su gran empuje respecto al tema. Como se habrán dado cuenta, este tema también se transformó en un tema prioritario para el Ejecutivo, particularmente para el Ministerio del Desarrollo Social, desde que el presidente Gabriel Boric anunciara estas indicaciones en su cuenta pública. Desde ahí que se ha transformado en un tema central. El Ministerio constituyó un equipo de trabajo por personas de asesoras jurídicas del SENAMA, está Tania acá presente, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y también del mismo gabinete de la ministra, ¿ya? En ese entendido, asumimos una instrucción de la ministra de trabajar con mucha dedicación, darle mucha importancia al trabajo prelegislativo que hemos estado llevando a cabo con el senador, con los asesores del senador, don Nicolás y don Mauricio, con los asesores de otros senadores de la comisión y los asesores del Ministerio de Desarrollo Social. Hemos tenido un notable trabajo, mucho avance. Estamos ahora trabajando en ordenar la votación en función de las indicaciones presentadas, tratar de ver cómo coinciden las indicaciones de los parlamentarios con las del Ejecutivo para lograr el máximo nivel de acuerdo y sacar este proyecto lo más rápido posible. Ahora, como usted también lo señaló, senador, respecto al tema específico del trabajo de las personas mayores, como bien lo señaló la ministra en la última sesión de la comisión, eso es un tema que es de competencia y de especialidad técnica y temática del Ministerio del Trabajo. Nosotros estamos, valga la redundancia, en trabajo con el Ministerio del Trabajo sobre esta materia, para poder sacar una propuesta específica que principalmente se haga cargo del tema de la informalidad. ¿Ya? Nosotros, tanto el gobierno como la sociedad completa, me imagino que dentro de las dos causas por las que usted menciona, que las personas mayores trabajan, una por necesidad y otra para mantenerse activos, nosotros esperamos que solamente sea la única causa la segunda, y entendemos que el problema de la necesidad pasa también por otras reformas que exceden a la comisión que usted preside, exceden a este proyecto de ley y más bien tienen que ver con una solución integral y definitiva al tema previsional, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, reiterarle el agradecimiento, aquí a disposición para seguir asistiendo a estas sesiones, ojalá que se repitan. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la comisión y muy agradecido también de todos. Se han escuchado opiniones muy interesantes, palabras que dan cuenta de un conocimiento muy profundo en la materia, así que súper disponible para seguir escuchando y para seguir trabajando. Eso. Y yo me tengo que retirar, aprovecho de despedirme y en otra oportunidad. Muy bien, Javier, te agradecemos de todas maneras. Mandaré nuestros saludos, obviamente, a la ministra y ojalá que lleguemos a algún punto de encuentro sobre este particular. ¿Ya? Igual estamos haciendo la gestión y después de esta reunión nosotros vamos a juntarnos con el Ministerio del Trabajo precisamente porque creemos que era súper relevante para nosotros juntarnos con ustedes y escuchar la opinión de ustedes en relación a este sentido. Así que, Carlos, de la Unión Nacional de Pensionados, esta gran institución que creó a propósito Clotario Blest, ¿verdad?, hace tantos años atrás, siempre digo lo mismo, ¿ya? Este gran dirigente gremial creó 3 entidades gremiales fundamentales en nuestro país, ¿ya? La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, la UNAP, la Unión Nacional de Pensionados, que tenemos un gran amigo ahí que presidió durante muchos años, que ya no nos acompaña, don Francisco Iturriaga. Ahora está nuestro amigo Eduardo Caruz, ¿verdad?, un gran dirigente también como presidente. Y la tercera entidad que creó a propósito Clotario Blest fue la Central Unitaria de Trabajadores. Así que son 3 entidades que... Así que Carlos tiene una voz, tienes la palabra. Además que representa a la entidad de pensionados más grande de nuestro país.
Muy bien, pues mire, yo encuentro muy positivo este proyecto de ley y que la verdad que nos hace visible a los adultos mayores. Y agradezco al senador David Sandoval y a Nicolás, porque los conozco hace bastante tiempo y sé que siempre se han preocupado del adulto mayor. Pero hay cosas que a mí me llamaban la atención en mi época laboral. Por ejemplo, nosotros representábamos una empresa norteamericana y normalmente siempre venían asesores a darnos charlas. Y estos asesores siempre eran gente de edad, gente que haya jubilado, gente que ya... cosa que en Chile no he visto. Al contrario, yo veía de que realmente a los adultos mayores los despedían o los hacían jubilar, más que nada, aunque por la experiencia que tuviesen, era por algo económico. Era más barato contratar, de repente sacar la cuenta. Echo este gallo y contrato 3 cabros jóvenes, por el mismo sueldo. Entonces yo creo que eso es muy positivo, este proyecto de ley. Pero me asalta una gran duda, y la gran duda que me asalta es si acaso, o sea, ¿cómo hacemos cambiar al empresariado? Porque la verdad es que los empresarios en general piensan de que pasados los 50 años ya prácticamente nos servimos, ¿no? Y la verdad es que no se fijan mucho en la experiencia. No dicen, esta persona tiene experiencia, me puede servir, o lo puedo tener como asesor o cosas. Sino que sencillamente ven la parte económica. Entonces eso sería bastante importante, no sé, sobre todo la CUT, que tiene mucho contacto con los empresarios, con este señor Juan Sutil y cosas por el estilo, que los tratáramos de convencer, no, de verdad, que los tratáramos de convencer de que piensen distinto, de que por lo menos respeten a la asociación que yo pertenezco. Somos todos mayores de 70 años. Le diría que yo soy uno de los más jóvenes, tengo 75 años y perfectamente podríamos estar trabajando, podríamos estar haciendo algo. Yo dejé de trabajar y me tomé un año porque quería viajar, y cuando quise volver al mercado laboral y la gente que me entrevistaba, fui a 2 partes, entonces el primero que me decían, como sabía que era pensionado, querían que trabajara mucho, pero me pagaban el mínimo. Entonces, como la verdad dije, no es tanta la necesidad, prefiero dedicarme a otra cosa y por eso ingresé a la UNAP, a pesar que ahí no recibo sueldo. Pero yo creo que eso es importante, o sea, que conversáramos que realmente, porque pueden haber muchas leyes, en Chile hay muchas leyes, pero ahí están las leyes, que no se cumplen cosas. Entonces lo ideal sería conversar, porque yo creo que siempre, ya que estamos en un país democrático y los empresarios son muy democráticos, que conversáramos con ellos y tratáramos de convencerlos, porque a mí me gustaría saber, de estos 647.000 adultos mayores que trabajan, ¿qué labores hacen? Yo los veo, por ejemplo, en los supermercados y hacen puras labores que los cabros jóvenes no quieren hacer. Yo estuve yendo, acá como 10 años atrás, a una de estas asociaciones o entidades o oficinas que se dedican a buscarle trabajo a la gente, y resulta que, claro, decían, aquí hay trabajo, éramos todos adultos mayores, pero la verdad es que los trabajos que nos ofrecían eran todos aquellos trabajos que los cabros jóvenes no querían hacer. No eran algo, no aprovechaban la experiencia. Entonces yo creo que eso sería muy importante, de que la verdad, que una vez que salga la ley, no sé cómo podríamos hacer para tratar de reunirnos, conversar con los empresarios y que hacerlos cambiar un poco. Yo creo que los adultos mayores, yo tengo 75 años y perfectamente podría estar trabajando. Estoy activo, leo bastante, converso, hago varias cosas. Lo único que en lo que no me he metido mucho, ya que como decía la señora, es la parte de computación, que la verdad que no la... Pero yo creo que perfectamente podría hacerlo. Entonces, me gustaría eso, de verdad que en alguna manera conversar con los empresarios y decirles, bueno, respeten a los adultos mayores. Si ellos también van a llegar a adultos mayores o son adultos mayores y ellos siguen activos exclusivamente, ¿por qué? Porque tienen un poder económico. Eso sería, y gracias. Muchas gracias, Carlos. Un buen tema. Dicho sea de paso, nosotros dentro del proyecto hay un capítulo que llamamos también Sistema de Empresas Amigables.
un poco lo que tú señalas, Carlos, de que también la empresa, la sociedad, todos tenemos que reaccionar frente al tema de la temática de las personas mayores. Ya desde cuando tú te subas al metro, ¿no es cierto?, y que ves, deje este asiento para reservado y ven una señalética, ¿no es cierto?, una persona encorvada con un bastón ahí, como que si apenas tuviera, ¿no es cierto?, le rindió un homenaje a la mujer porque era cierto, cuando subíamos al metro, las únicas que le daban el asiento eran mujeres. Los cabros jóvenes se hacían los dormidos, cosas por el estilo, y yo me acuerdo que él le dio la gracia y le hizo como un pequeño homenaje a las mujeres. Eso nomás sería un... Bien, entiendo que Ángela, tienes tú ahora la palabra, pero entiendo, María, que querías hacer acotar sobre este punto un tema específico. Carlos. Se hace sentido, efectivamente. La gran composición de estas organizaciones, la CPC, la SOFOFA, todos son mayores de 65 años. Así que eso yo creo que ahí nos anotaríamos, como decimos nosotros, un por otro. Pero efectivamente, el trabajo más precario y más invisibilizado, por decirlo, es del adulto mayor. Pero yo creo que aquí tiene que haber un cambio cultural. Aparte de nosotros sentirnos útil, porque yo también tengo 60 años, el tema pasa de que nosotros también tenemos que aquí nada es gratis, en nuestro país nada es fácil, nada es gratis, nos cuesta mucho. Entonces, ¿cómo visibilizamos? En nuestro accionar. O sea, ahí la discriminación, efectivamente, pero en la parte empresarial también genera en lo ágil que uno paga menos, efectivamente, menos riesgo de tener un adulto mayor en el sentido que le pueda pasar algo, que tenga problemas de salud, y no es así, y ellos lo han visto. En el agroindustria hoy en día se privilegia a las mujeres y a los hombres adultos mayores por la capacidad que tienen, la motricidad y ¿cómo decir, doctor, cuando son fáciles en la fruta, que tienen más, claro, no más iniciativa físicamente, o sea, cuando tienen mayor capacidad física. Correcto, claro, pero hay una otra. Entonces, la motricidad, y ellos se han privilegiado y hoy en día son más cumplidores, llegan a su hora, son más dedicados. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que hacer visibilización, capacitación, taller, invitar al empresariado. El empresariado, sin duda, no tendría ningún problema venir a estos talleres, y ustedes van a comprobar que el que venga es un adulto mayor y darle los espacios. Yo creo que eso es diálogo social, participación, dar los espacios para que vea que esto es lo que está pasando en nuestro país, para que no después, cuando ya esto pase, a nosotros nunca nos avisaron, nunca nos llamaron a participar. Yo creo que eso se hace sentido. Vamos a propiciar una reunión con el mundo empresarial, como una mesa nueva, una mesa técnica adicional, ¿verdad?, para tratar este tema directamente con ellos, antes de la tramitación de la norma en la comisión. Después de Ángela tiene una acotación, Rafael, y después viene Héctor de las organizaciones solidarias. Muchas gracias, senador. Bueno, primero que nada, hacer una pequeña acotación respecto del proyecto original cuando fue presentado. Y respecto a lo que señaló el Ejecutivo recientemente, porque este proyecto fue suscrito en su momento por el Ministerio del Trabajo, que participó activamente en la presentación de este proyecto de ley. Entonces, posteriormente, que actualmente no esté participando, igual es algo discutible, porque perfectamente podría volver a sumarse, digamos, a esta iniciativa, no es algo que esté cerrado, digamos. Hubo en su momento un interés por parte del Ministerio del Trabajo en esta formación y conformación de ley integral, así como en otros países sean las leyes integrales de envejecimiento y adulto mayor, han integrado distintos ministerios. Por lo tanto, podríamos ir en esa línea, que es la misma línea de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Eso como primer punto. En segundo punto, apoyando lo que señala la señora Amalia y don Carlos, que me parecen súper atinados y súper interesantes sus aportes, comentarles que hace unos años atrás me tocó participar en un estudio que se realizó para el Instituto de Seguridad del Trabajo sobre condiciones laborales de las personas mayores, buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. Y en ese proyecto nosotros hicimos un estudio cualitativo en el cual trabajamos con sindicatos, con personas mayores y también con empleadores de las empresas que estaban asociadas al ISP.
y reportan muy bien lo que señaló la señora Amalia y don Carlos, en el sentido de que las personas mayores, los empleadores y también los sindicatos nos daban cuenta que las personas mayores aportaban muchísimo en convivencia intergeneracional, en mediación entre las generaciones, entre los más jóvenes y los más viejos, o cuando habían conflictos en las empresas. También en el tema de la responsabilidad, en el tema de cómo apoyaban a las generaciones más jóvenes a que tuvieran autonomía, en el respeto, en el desarrollo de nuevos roles, en la identificación de necesidades especiales que se podrían generar en las empresas. Y también es muy interesante lo que señalan tanto don Carlos, el problema que detecta don Carlos, porque nos pasó mucho con los empleadores, que ellos muchas veces siendo mayores y siendo los que eran responsables de recursos humanos, eran personas mayores, pero manifestaban estereotipos negativos de la vejez respecto a lo que es la contratación de mayores. Entonces, yo soy viejo, pero no reconozco en el otro a una persona mayor. O en el fondo yo me siento joven, pero al otro lo reconozco como persona mayor y ahí siento un estereotipo. Y ese es un fenómeno que dice relación con los estereotipos negativos de la vejez y por lo tanto cómo nosotros los vamos superando y trabajamos entre todos para poder ir mejorando una sociedad con una mejor convivencia, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un tema central que nos convoca a todos para poder seguir desarrollando estos temas. Este estudio también, y suscribiendo absolutamente las palabras y los aportes que hace el doctor Jara, ¿cierto?, nuestro querido presidente de la Sociedad de Geriatría, también comentar que el doctor hace alusión a lo que son las medidas que en otros países se desarrollan a propósito de lo que es la prejubilación y la jubilación. Los países que están más avanzados en materia de envejecimiento y vejez han ido desarrollando medidas de seguridad y salud en el trabajo, subsidio a la contratación de personas mayores, subsidio a la contratación temporal de mano de obra adulta, creación de instituciones sin fines de lucro, como Flamework, reintegración de personas mayores al mercado laboral. Por lo tanto, hay una preocupación permanente, también hay exenciones tributarias a la capacitación de trabajadores mayores, seguridad social. En este proyecto de ley se trabajó mucho y se pensó mucho en aquellas personas que se encontraban en la informalidad y que, por ejemplo, hoy no tenían acceso a seguro por accidentes de trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa con un accidente de trayecto? Que hoy en día esas personas no tienen ningún tipo de seguridad en esa condición puntual. Todas esas condiciones en algún momento se fueron desarrolladas, fueron conversadas colaborativamente y se trataron de abordar, y que sería una pena que se perdieran. Y por otro lado también comentar, ¿no? Esto, digamos, a propósito de la formalización, que existe hoy en día también una discriminación que es muy penosa, que es una discriminación por edad, que también es una de las que la Convención Internacional o Interamericana, ¿cierto?, de protección de derechos de las personas mayores, sobre los derechos humanos de las personas mayores, nos pide trabajar y que dice relación con la discriminación que sufren las personas mayores en relación al sueldo mínimo. El sueldo mínimo que reciben las personas mayores puede ser hasta un 23%, 25% más bajo que recibe una persona entre 18 y 59 años. Hasta hace poco salieron las personas con discapacidad, también estaban en este grupo, pero hoy en día las personas mayores se mantienen en esa discriminación. Y por lo tanto, digamos, en atención a lo que dice don Carlos y la señora Amalia, también sería un tema que podría estar considerado en este proyecto de ley y que podría hoy en día también tener apoyo del Ejecutivo y yo creo que de muchas fuerzas políticas para poder superar esta discriminación por edad que es directa y que claramente genera un prejuicio, un menoscabo y un estereotipo negativo respecto a la vejez en relación a las personas mayores. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ángela. Te pediría información, documentos, análisis que tengan, por favor, háganos. Por supuesto, yo se lo voy a hacer llegar. Hace falta quizás, todo el mundo dice que hay poca información en materia de temáticas de las personas mayores y cuando uno lo empieza a acumular en realidad hay mucha. Lo que pasa es que hay mucha dispersa o a lo mejor hay acciones que se difunden o se conocen poco, ¿ya? Pero me parece súper significativo. Mira, antes de darle la palabra que nos han pedido algunas personas, entre ellos Francisco, está también aquí Hugo Cifuente, Héctor de las Organizaciones Solidarias. Está Guillermo Montt también, entiendo ahí en las redes, por favor, de la Organización Internacional del Trabajo. Guillermo, te doy la palabra en este minuto, por favor. Muchas gracias, senador.
Mi comentario complementa, pero las intervenciones anteriores. Me da mucho gusto que esta mesa continúe. Nosotros participamos ya en mayo de 2019 en la primera edición, y ver que se ha trabajado mucho es muy grato para nosotros, porque es un tema muy importante y que está estipulado en la Declaración del Centenario de la OIT muy explícitamente, que hay que trabajar como OIT, como sociedad, hacia el fomentar medidas que ayuden a trabajadores a ampliar sus opciones, trabajadores de edad en particular, optimizando sus oportunidades a trabajar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento activo. Y aquí hago hincapié en la pregunta que usted hace, senador, de por qué el trabajo es importante abordar en este proyecto, y nuestra respuesta es tajantemente sí, lo es, porque es una fuente de ingresos, pero mucho más que eso, es fuente de identidad, fuente de inclusión, fuente de valor para las empresas, y también una fuente clave para el envejecimiento positivo, como está estipulado. Pero ¿qué vemos como desde OIT? Y esta invitación viene muy al callo porque estamos justo preparando un informe con análisis desde 1980 y las trayectorias que enfrentan personas en el mercado laboral, y vemos que, como bien dicen todos en esta mesa, es que es por sobre todas las cosas un trabajo informal y crecientemente precario. Y lo que vemos es que el punto clave de precarización son las transiciones. Por ejemplo, si seguimos a personas que a medida que envejecen, usando las encuestas de protección social, cuando una persona tiene entre 50 y 54 años, aquellos que están en un trabajo formal, para la siguiente encuesta el 80% van a seguir en un trabajo formal. Puede ser el mismo, puede ser otro, pero se mantienen en ese estado de, podríamos decir, de trabajo decente. A los 50, a los 55, entre 55 y 59 años, esa proporción cae a 75%, que siguen en un trabajo formal en la próxima encuesta. Baja a 60% a los 60 años, y para los mayores de 65 años alcanza el 46%. O sea, la probabilidad de que si transicionamos fuera del empleo formal, estamos en el empleo formal, la transición nos va a llevar fuera del empleo formal, nos va a llevar hacia la informalidad, o hacia el desempleo, o hacia fuera de la fuerza de trabajo. Y lo que vemos también es que si vemos las transiciones desde aquellos que están en informalidad, casi nadie va a transitar al empleo formal. Aquellos que están en desempleo, casi nadie va a transitar detrás. Entonces, ante cualquier transición, lo más probable es que sea hacia la precarización y hacia fuera del mercado laboral. Una vez que están fuera del mercado laboral, las personas mayores de 65 años no vuelven. No solo, quizás algunas porque no quieren volver, pero otras porque simplemente no tienen la posibilidad. Entonces, el foco que debemos poner es, en términos laborales, es en términos de retención, de generar políticas, instrumentos que nos permiten retener a las personas en el lugar de trabajo, y también fomentar la empleabilidad. Ahí hay una serie de políticas. También tenemos que abordar, si se ha dicho antes, la complementariedad con la seguridad social, que interaccionan, ya sea, como decía usted, senador, porque genera incentivos perversos para no perder algunos beneficios, pero también porque obliga a muchas personas a trabajar y a no tener el tiempo para encontrar un empleo digno y de calidad. Es la misma lógica que tenemos para los seguros de desempleo, que nos permiten tener seguridad de ingresos para buscar un buen trabajo. También lo podemos pensar para personas mayores y el esquema de seguridad social más en general. Y también el otro eje es la receptividad de las empresas. Las políticas pueden generar situaciones deseables para personas mayores para trabajar, pero tenemos que también generar las condiciones para que las empresas sean receptivas a eso. Entonces, viendo brevemente, y ahí lo tengo todo en una nota que les he compartido por email, ahí si necesitan más detalles siempre estamos disponibles, pero revisando cómo lo abordan los países, siempre de una manera más integral. Hay una opción que se ha adoptado, por ejemplo, en Alemania, que es reducir los costos de contratación o de retención de personas mayores. Entonces se hace más barato el contrato, ya sea porque se reducen las cotizaciones a la seguridad social, o porque el Estado derechamente subsidia, tal y como se hace en Chile con el bono al trabajo de la mujer o al subsidio al empleo joven. Hay muchos esfuerzos en términos de formación, capacitación y también intermediación. Y aquí
este eje es clave no solo para la empleabilidad, sino también para la retención. Tenemos que pensar en la formación en el lugar de trabajo que sea pertinente y oportuna para las personas mayores y las necesidades de las empresas, pero también la intermediación para ayudar a la empleabilidad y a conseguir un empleo. Y ahí no siempre, muchos países, y ahí pongo el ejemplo de Japón, tienen oficinas específicas para personas mayores, y lo mismo también en Alemania. Y las estrategias comienzan desde antes de los 65 años, empiezan desde los 50, de nuevo, pensando en esta transición de que a los 50 años todavía es fácil mantener el empleo formal, pero después no. La estrategia, por lo menos desde el punto de vista de empleabilidad y desde retención, tiene que empezar antes. Por ahí también algunos países han promovido la oportunidad a las empresas de incorporar una gestión de recursos humanos con una perspectiva de edad, de manera que se gestionen los recursos humanos y se ofrecen puestos de trabajo dentro de la empresa, adecuaciones de puestos de trabajo para retener a las personas, considerando sus necesidades, sus intereses y también las de la empresa. Entonces ahí de nuevo volvemos a un concepto de diálogo y también de receptividad de las empresas. Combatir estereotipos y edadismos también es fundamental. Hay unos ejemplos exitosos de campañas que se han realizado, por ejemplo, en los Países Bajos, para concientizar sobre el valor que generan las personas mayores en las empresas, y aquí ya hemos escuchado evidencia concreta de cuál es ese valor, que no me voy a detener en eso, pero también es importante considerar la perspectiva de ciclo de vida también desde el punto de vista de salud. Mientras más saludables lleguemos a edades más avanzadas, más probable es que podamos trabajar, rendir y disfrutar del trabajo. En el fondo, creo que ahí el ejemplo de Nueva Zelanda es interesante. Son las visiones integrales las que mejor funcionan, porque implican una visión desde salud, una visión desde las necesidades y oportunidades que pueden tener los empleadores, desde las perspectivas culturales que tenemos respecto de las personas mayores, de la intermediación, que implica vínculos con las políticas de desarrollo local, las políticas, vínculos con los empleadores, con los mismos trabajadores. Entonces esa institucionalidad es importante para generar esos vínculos entre las distintas áreas. Y lo interesante del proyecto que están proponiendo es que se genera institucionalidad, y lo importante sería dotarla de las facultades para hacer esa coordinación intersectorial. Y por último, me gustaría comentar que el Ministerio de Trabajo sí es un actor relevante en esta conversación, y quizás en el contexto del debate de la jornada de 40 horas puede ser interesante también incluir una mención a las necesidades y la flexibilización que puede ser útil para la empleabilidad y la retención de las personas mayores en lugares de trabajo. Muchas gracias, y de nuevo reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando en este tema y cooperando con la mesa. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Guillermo. Te acordaste del encuentro del 2019 y te agradecemos igual la oportunidad de tu... Y te pediríamos igual, por favor, todos esos antecedentes que eventualmente pudieran existir, con el mayor agrado, por favor, háganlo llegar. ¿Quería acotar algo? Sí, dos cosas. Uno, se lo envío a qué correo, lo acabo de enviar al correo desde donde me llegó la invitación. Ya. Y también Sí. No, okay, ya. Que en sus palabras iniciales hacía mención al comentario que hacía yo, que es importante distinguir el trabajo por opción del trabajo por obligación. Así que sí, claro que me acuerdo. Muy bien. Gracias, senador. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Oiga, muchas gracias, Guillermo. De todas maneras, quería hacer mención porque en la última mesa técnica que estuvimos trabajando acá, el 29 de mayo de este mes, de este año, participó acá y muchas veces comentábamos el caso de la señora Ascensión Pérez por el nombre, Ascensión, ¿ya? Bueno, la señora Ascensión Pérez desgraciadamente falleció ayer, ¿ya? Así que le vamos a aprovechar de hacer llegar a la familia, evidentemente, nuestras condolencias desde la comisión, porque la tuvimos aquí, el 29 de mayo, estaba con nosotros aquí, ¿no es cierto? Y nos costó mucho sintonizar con el nombre de Ascensión, así que
Le vamos a hacer llegar, obviamente, el nombre de los miembros de esta misma mesa técnica, de la comisión también, nuestros afectos, cariño y reconocimiento a su familia por su participación. ¿Ya? Héctor. Yo le voy a ceder. De la organización. Sí, yo le voy a ceder brevemente la palabra a Luisi, va a ser un contexto y después yo también voy a continuar. Así que... Gracias, senador. Contexto muy breve para quienes a lo mejor no nos conocen y también están viendo la transmisión en vivo. La Comunidad de Organizaciones Solidarias es una red de más de 240 organizaciones de la sociedad civil, principalmente fundaciones y corporaciones, que trabajan en temas de pobreza y exclusión social. Y en parte del trabajo que nosotros realizamos es que nos articulamos en mesas de trabajo y una de ellas es la Mesa de Personas Mayores, que reúne a 17 organizaciones que trabajan directamente con personas mayores en distintos ámbitos y juntas hoy día estamos acá para contarles un poco cuáles son nuestras visiones al respecto. En ese contexto, partir diciendo que respecto de la pregunta que usted nos hacía, senador, efectivamente estamos de acuerdo con que es el momento para legislar sobre esta materia, es el momento para conversarlo, para discutirlo ampliamente y aceleramos también lo que acaba de salir como propuesta de tener un diálogo con empresarios en el sentido que creemos profundamente nosotros desde la comunidad que el diálogo con todos los sectores de la sociedad es clave para poder avanzar en aquellos cambios que se necesitan. Todos somos responsables de la garantía de los derechos de los derechos humanos de todas las personas, en este caso de las personas mayores, y sin duda el Estado juega un rol clave de facilitar ese diálogo y que esto se pueda garantizar y velar por ese cumplimiento. Así que eso quería mencionar y le doy la palabra a Héctor, quien trae las miradas desde la mesa de personas mayores de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, me gustaría partir haciéndole un reconocimiento a las personas mayores que trabajan en Hogar de Cristo. Nosotros hay muchas trabajadoras, particularmente de trato directo, que se desempeñan, por ejemplo, en residencias para niños, niñas y adolescentes, para personas con discapacidad mental. Así que nosotros como Hogar de Cristo sabemos el valor y el aporte que las personas mayores pueden realizar en los espacios laborales. Son muy relevantes para las políticas públicas de protección social de este país, como lo muestra nuestra experiencia. Con respecto a la pregunta del senador Sandoval, como decía Luisi, a nosotros como mesa de personas mayores nos parece de que la relación laboral tiene que ser regulada formalmente de las personas, la relación laboral de las personas mayores tiene que ser regulada formalmente. Particularmente en lo que refiere a ajustes razonables. En relación a eso, la ley ya profundiza, ya recoge algunas de esas cosas, por ejemplo, en términos de flexibilidad, de banda horaria, etcétera, pero no es lo único en lo que los espacios laborales se tienen que adaptar para poder justamente reconocer el aporte que las personas mayores pueden hacer en los espacios laborales. No sé, se me ocurre, por ejemplo, capacitaciones en alfabetización digital. Nosotros también como comunidad de organizaciones solidarias hemos tenido experiencia en ese sentido en relación a lo que dice la entrega y alfabetización digital de teléfonos para personas en situación de pobreza y exclusión social. Eso también tiene que estar recogido en estos ajustes razonables. También se me ocurre, por ejemplo, no sé, pues adaptar los computadores, si alguna persona tiene alguna dificultad de visión, también tiene que estar eso contemplado, etcétera. También apoyo al emprendimiento. Entonces, para responder su pregunta, efectivamente se tiene que avanzar en la regulación, en la formalización de la relación laboral, pero esto también tiene que estar acompañado de mecanismos de protección social fuertes, porque sabemos, como decía muy bien el doctor Jara, que la población mayor es una población heterogénea. Por supuesto que hay muchos que pueden aportar, pero también hay algunos que a propósito de su trayectoria de vida, de sus determinantes sociales, etcétera, llegan con mayor dependencia a la vejez y por lo tanto tiene que estar un mecanismo de protección fuerte reconocido y en ese sentido nos parece que la PGU, la protección garantizada universal es un avance significativo, pero hay que seguir profundizando en ese aspecto también. Y eso finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Te agradecemos sinceramente y asumimos y entendemos, ¿verdad?, que a través de ustedes están todas estas 40 organizaciones que señala Missy, ¿verdad?, respecto de todo este tema. Y es súper importante para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener ahora el diálogo con el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y para, en definitiva, ir cerrando este capítulo, porque al igual que ustedes y todos los que han expuesto, consideramos que es absolutamente fundamental que aprovechemos el escenario de este tema. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero todavía quedan algunas palabras que les vamos a entregar. Hugo, por favor, y
después Francisco también tiene algunas ideas adicionales. Sí, gracias, senador, y gracias a todos por la invitación, porque esta reunión ha sido sumamente interesante, escuchar las distintas opiniones que se han vertido. Y yo creo que hay un término que usó Guillermo Mon, que es interacción entre el derecho del trabajo y la seguridad social a propósito de los adultos mayores. Porque la primera reflexión es que ¿por qué un adulto mayor tiene que trabajar para obtener una retribución económica si es un pensionado? Esa es una cuestión que la doctrina de la seguridad social se ha planteado reiteradamente y la verdad es que uno dice, bueno, si el primer objetivo de la seguridad social y en materia de pensiones es la redistribución de ingresos, ¿por qué un adulto mayor tiene que estar preocupado de estar activo para una retribución económica si obtiene pensión? Bueno, ese es un temazo no resuelto y que en realidad ha llevado a que distintas legislaciones incorporen la posibilidad de trabajar con retribución económica a los adultos, a los pensionados. Y pensionado no necesariamente adulto mayor. Entonces, pero pensando en el adulto mayor, que en el caso de Chile, el hombre que alcanza los 60 años y es adulto mayor, no se pensiona a esa edad, sino que se pensiona, podría pensionarse, pero en términos generales la norma de apertura de pensiones es a los 65 años. Entonces ahí tenemos un tema que también se nos presenta con la mujer que se puede pensionar en principio a los 60. Entonces hay que ver cómo se produce, primero haber ese tránsito entre ser activo laboralmente y por tanto sujeto de contrato de trabajo y la situación de adulto mayor. El seguro de cesantía nuestro no tiene resuelto este punto. Sabemos que hay antecedentes claros de que las personas después de los 55 años, como ya se ha dicho en esta mesa, tienen pocas posibilidades de mantener el empleo si es que pierden el que tenían. Entonces, siempre en la comisión se ha planteado cómo revisar este aspecto, senadores, pensando en futuras legislaciones de cómo favorecer el tránsito y el apoyo a los adultos, a las personas mayores, no adultos mayores todavía, en algunos casos, a objeto de que el seguro de cesantía los acompañe. Creo que ese es un tema que vale la pena considerar. Ahora, acá la decano, directora de Derecho... Directora nomás, pero un día lo será, un día lo será. La ascendió, qué bien. Está bien, pues. Un día lo seremos. Entonces, exactamente. Entonces, mire, directora, usted planteó el tema de la legislación y, por ejemplo, el seguro de accidente del trabajo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un problema, porque la persona que presta servicio después de pensionarse, dado que ya cumplió los 60 o los 65 años, en el caso de la mujer o del varón, pierde la condición de estar protegido por el seguro. Pierde también la condición de beneficiario del seguro de cesantía. ¿Y qué nos pasa con la pensión? Debe seguir, de acuerdo a las normas del 3.500 de la capitalización individual, no está obligado a cotizar, puede eximirse de cotizar. Las legislaciones comparadas lo que hacen al permitir el empleo de los adultos mayores pensionados es modificar las condiciones de pensión, establecer prejubilaciones, establecer pensiones parciales en porcentajes. En el caso nuestro, este es un tema que debería ser motivo de consideración en lo que será la discusión de una reforma de pensiones. ¿Cómo enfrentar esta situación? Porque la PGU, que ya fue citada por aquí por mi colega que está al frente, señaló que una persona con pensión financiada por el Estado puede seguir prestando servicios remuneradamente.
Es un avance muy importante, pero un gran cuestionamiento desde el punto de vista conceptual, porque recursos del Estado se están destinando a personas que tienen pensión. Entonces, ahí hay un punto en que nosotros, creo, no hemos abordado adecuadamente la situación de los adultos mayores. Agreguemos a eso de que el adulto mayor que preste servicio bajo dependencia y subordinación va a tener que cotizar para salud. ¿O lo vamos a exceptuar? Como hoy día están, porque hoy día la legislación vigente, el adulto mayor, pensionado, si pertenece al 80% más pobre de la población, sigue cotizando, pero el Estado le pone la cotización. ¿Cómo lo resolvemos respecto del que va a empezar a volver a trabajar en este contrato especial? Yo creo que por eso que la interacción entre el derecho del trabajo y la seguridad social requiere, tomo de nuevo una palabra de Guillermo, un abordaje integral de la situación del adulto mayor que vuelve a trabajar. No basta con el contrato especial de trabajo, si es esto lo que se acuerda, sino que cómo eso va a tener efecto en la seguridad social y cómo el querer obtener un empleo ya pensionado no afecta los beneficios de la seguridad social, que lo lleven a preferir la informalidad. Yo creo que si hacemos un adecuado vínculo entre esos dos, vamos a mejorar la informalidad, que es la preocupación de nuestro senador y de nuestros senadores, a objeto de que si se genera este contrato de trabajo, no afecte los beneficios de seguridad social, y si los afecta, quede resuelto cómo van a significar un beneficio para ellos una vez que terminen su periodo laboral. Creo que esa visión resulta muy importante. No expongo más porque creo también que es bien importante la situación de la experiencia comparada. Y creo que este es un punto muy, muy relevante. ¿Cómo lo han abordado? Encantado de colaborar en esa línea, de ver qué es lo que está pasando a nivel iberoamericano. He estado leyendo, permítame que tome un minuto, un informe hecho por unos profesores norteamericanos de origen cubano que muestran que el país que tiene hoy día la más alta tasa de adultos mayores, pasando a tener el primer lugar, es Cuba. Y la situación cubana es compleja. Entonces, hay 3 países en Iberoamérica que tienen la tasa más alta de adultos mayores. Es Cuba en primer lugar, Uruguay y Chile. Entonces, no podemos no mirar lo que están haciendo los otros países para enfrentar nuestra situación. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Saludamos también a un segundo Stanley, que es de la Unión Nacional de Trabajo. Perdón, por un segundito. Missy, dígame. Quería hacer una acotación. Quisiera hacer solo una acotación en eso, que creemos realmente que es súper importante considerar este abordaje integral. Usted mismo señalaba al inicio que muchas veces las personas mayores quedan en la informalidad precisamente por temor a perder beneficios. O sea, esa conversación tiene que darse en ese aspecto. Nosotros trabajamos con personas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad social y creemos que ese es un aspecto clave y relevante a considerar. Quería reforzar esa idea. Muchas gracias. Qué bien, muy bien. Súper relevante porque esto, como le decía, se los vamos a hacer llegar y vamos a tener una reunión nosotros con el Ministerio de Trabajo. Vamos a pedir con el senador también, los miembros de la comisión, una reunión expresa con con el Ministerio del Trabajo, ministra, ¿no es cierto?, con la ministra del Trabajo. Mire, nos queda re poco tiempo, estamos terminando prácticamente. Un segundito. Segundo, mira, como llegaste tarde, tienes el minuto de gloria. Primero que nada, darle las gracias y pedirle disculpas a todos y a todas, ¿no?, por la tardanza, pero la verdad que está en otro trámite por ahí, que tienen que ver con la cosa constitucional. Muy bien. Muy bien. Lo escucho nomás y muy de acuerdo, ¿no? Ok, muchas gracias. Súper importante a nosotros la posición transversal de la necesidad de avanzar en este tema. Me queda una sola duda con respecto de las mutualidades. María Paz, tú vienes de las mutualidades.
nos preocupa solamente un detalle respecto de la empleabilidad, la accidentabilidad y los típicos cotizaciones. Y después le damos la palabra a Francisco para los pasos que vienen y cerramos este encuentro. Bueno, evidentemente la informalidad en el país es un gran tema y llama la atención en el fondo tener desconocimiento de la cantidad de informalidad dentro de los adultos mayores. En ese sentido, como administradores de la Ley 16.744, creemos que para los trabajadores, en el fondo, el empleo formal es garantía, en este caso, de protección en caso de accidente. Entonces, dada esta situación, creemos que, bueno, nos ponemos a disposición para trabajar en esta mesa y cuenten con nosotros, en el fondo, porque creemos que, en verdad, necesitamos trabajadores protegidos y, sobre todo, los adultos mayores. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias porque nos interesa también ese tema. Así que, Francisco, bueno, sé que tú venías presidiendo la Comisión de Desafíos del Futuro, pero con Francisco venimos hace muchos años, en realidad, trabajando con esta misma temática de las personas mayores. ¿Sí? Primero quisiera agradecer al senador David Sandoval, además presidente de la Comisión. Yo estaba en este minuto en el primer piso presidiendo la Comisión de Desafíos del Futuro, que está trabajando en una subcomisión técnica para poder armar un diseño institucional de Comisión de Estrategia y Prospectiva para Chile para los próximos años, siguiendo los modelos de Finlandia, tanto de países como que han dado el salto, como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, y estábamos trabajando en la Comisión Técnica, que además la tenemos liderada por Sergio Guitar. Pero sobre este tema en particular, nosotros somos autores de esta iniciativa y sobre esta iniciativa se logró fusionar el mensaje presidencial del gobierno anterior. Había una duda planteada por la actual administración si sacar del proyecto la regulación del trabajo de las personas mayores. Y la verdad es que nosotros somos partidarios de mantenerla. ¿Y por qué somos partidarios de mantenerla? Porque si dejamos este esfuerzo para otra instancia, para otro tiempo, ese tiempo no va a ocurrir, y sobre todo con el impulso que le puede dar el legislativo, o sea, el ejecutivo al mensaje presidencial que va a heredar justamente este gobierno. Y además porque creemos sin lugar a dudas que es plenamente concordante con los tratados, los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, no solamente las recomendaciones de la OIT, la 162, que hizo relación justamente en evitar las discriminaciones en el trabajo de personas mayores, no solamente los protocolos de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, sino porque además tenemos una realidad que hay que hacerse cargo. Y esa realidad es relación con entre 600.000 y 700.000 personas que trabajan de manera informal, por la precariedad también de nuestro sistema de pensiones. Entonces, acá tenemos que hacernos cargo justamente de aquello. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros estamos convencidos, y que también fue parte de la conversación que tuvimos durante la administración anterior, es que justamente las personas que pudieran volver al mundo laboral después de haberse pensionado no perdieran justamente la posibilidad de los beneficios otorgados por el Estado. Y eso fue parte del acuerdo que habíamos logrado durante la gestión anterior y fue parte del texto que habíamos logrado consagrar en el proyecto. Entonces, eliminarlo del proyecto para una regulación posterior, yo creo que sería un retroceso. Ayer tuvimos una conversación con la ministra de Desarrollo Social, que se comprometió, que entendió el problema. Yo creo que la ministra Janet Vega va a apoyarnos en esta dirección, por lo menos eso fue lo que nos manifestó en el día de ayer, y yo creo que es fundamental en esta iniciativa que vuelvo a insistir, que ha estado liderando David con el que habla, y hemos tenido el apoyo permanente de Nicolás Stark, que también quiero agradecer, que ha sido pieza, y Carolina también, que han sido piezas clave, Carolina Goich. Yo quiero señalar que vamos a persistir en este intento de que esta materia siga contenida en el proyecto
que va a impulsar el Ejecutivo y no dejarlo para una instancia posterior, porque el riesgo es que finalmente ese tiempo no llegue. Así que simplemente eso, David, y gracias por la invitación y pedir las excusas porque estaba en una sesión de otra comisión en este mismo edificio. No, bien, muchas gracias, Francisco. Son los pasos que tenemos. Mire, el tiempo se nos acabó, pero tenemos dos palabras pedidas, insistentemente dice que no podemos dejar. Que Francisco, que quiere acotar brevemente algún punto de vista, y nuestra dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Amalia, que quiere también hacer un par de temas. Así que, Francisco, tienes tus 30 segundos de... Que el único objetivo por el cual este proyecto fue en una consulta a la Comisión de Trabajo después de ser aprobado por la Comisión de Adulto Mayor fue asegurarse en la historia de la ley, mediante la exposición de la experta Mónica Titze, de que el pensionado no pierde ningún beneficio de los ligados al pilar solidario por efecto de estar trabajando remuneradamente en forma formal. Eso quedó claramente establecido en la historia del proyecto y así es. Además, como trabajador dependiente que es, sea o no sea pensionado, el trabajador goza de todos los derechos de la seguridad social ligados a un contrato de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, cotizaciones previsionales en la forma que la ley indica, etc. Solamente asegurar esos recuerdos porque es un tema muy relevante. Sí, muy bien, muchas gracias sí, efectivamente, por recordarnos el tema, Francisco. Señora Amalia. Amalia, a ver, nos pasó lo mismo la señora. Así que Amalia. No, yo solamente una reflexión. Yo me acuerdo que hace como 1 año y medio hubo un señor que fue a pedir un préstamo a un banco y no porque era adulto mayor y jubilado. Entonces hay instituciones públicas que cierran. Después fue a pedir un seguro, los seguros no, porque no puedes, tú ya eres jubilado. Entonces también aquí hay una cosa perversa. Yo creo que esta sociedad tiene que ir cambiando. Si yo tengo 65 años, y lo que decía el doctor, podemos llegar a 30, 35 años más de vida posterior a los 65, estamos hablando que somos responsables, que vamos a seguir vigil, que vamos a estar en estado de alerta, que nuestro cuerpo nos va a responder, pero también la otra contraparte, Estado y empresario, me da trabajo, me da facilidad. ¿Por qué las instituciones que yo quiero pedir un préstamo ya soy viejo? Y se lo dicen así. Entonces yo creo que también aquí tiene que haber un cambio importante y visibilizar. Yo vuelvo a saludar a la mesa y a este trabajo, lamentablemente no es integrado antes, pero yo creo que eso se hace sentido. O sea, las cajas de compensaciones ya te sacan, los seguros te sacan, el banco te saca, y yo sigo vigil y caigo en la informalidad. Puede hacerse sentido. Los seguros de salud, a lo mejor no vamos a cotizar, pero yo lo diría con harto conocimiento, los compañeros de Sintraloc, la gran mayoría son adultos mayores. Y ellos tienen un seguro aparte. Entonces, ¿cómo no va a haber una institución privada que acoja al adulto mayor con un seguro mínimo en caso de? ¿Cómo no va a haber un cambio importantísimo en las mutuales que diga el adulto mayor, así como se hizo un gran esfuerzo en las mutuales de integrar a las trabajadoras de casa particular al seguro de accidentabilidad? ¿Por qué no va a haber un trabajo? O sea, yo creo que aquí, efectivamente, un trabajo mal comunado con las organizaciones que visibilizan al trabajador en el contexto, no por edad. El contexto tiene que ser para todos iguales y eso se hace sentido. Eso nomás, presidente. Bien, pues yo en lo personal agradecerlo. Hoy día hemos tenido un diálogo con diferentes entidades, la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Las organizaciones de la sociedad civil a través de las organizaciones solidarias, el mundo de los trabajadores. Le agradecemos a la CUT y le agradecemos también a la Unión Nacional de Trabajadores, ¿verdad? Hemos tenido la visión de las mutuales, de la academia, el profesor de la Unión Nacional de Pensionados, de la Sociedad de Geriatría, nuestros asesores que nos han seguido también por la pantalla, el senador Chaguán. Yo agradecerle sinceramente la oportunidad, quedamos con varias tareas, ¿verdad? Pero la más importante es enfatizar en la transversalidad respecto a que esto tenemos que incorporarlo en esta norma, aprovechar la oportunidad que esto se está tramitando, que ya hubo un trabajo avanzado, como señalaba Francisco, respecto a este tema de este contrato especial. No pretendemos precarizar, al contrario, queremos generar un paraguas de institucionalidad formal que dé estabilidad, de seguridad. Eso es en realidad lo que queremos. Y además es absurdo tener más de 600.000 trabajadores, personas mayores en la condición de informalidad, porque eso acarrea una serie de otros aspectos que nosotros en esa informalidad no logramos medirlo. Por lo tanto, tenemos ese tema, vamos a propiciar un encuentro entre la empresa y las personas mayores. Vamos a ver cómo coordinamos para que tener aquí, ¿verdad?,
a las empresas por un lado y tener a las personas mayores a través de sus organizaciones diciéndole, bueno, aquí queremos dar un paso hacia adelante también a través de una buena alianza en este contexto. Yo reiterarles mis agradecimientos a todos, muchas gracias, vamos a hacerle llegar los resultados de esto, vamos a hablar con el Ministerio del Trabajo porque queremos todos avanzar en este tema. Así que muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos encontrando en otro taller, en otro encuentro en cualquier minuto. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Adiós. Chaito.